Lo tengo del otro lado a Guillermo Moreno. Guillermo, muchas gracias por participar acá del programa. Muy agradecidos por aceptar la invitación, ¿no? No, gracias a ustedes, muy amables de llamarme y yo encantado de hablar con ustedes. Bien, Guillermo, por ahí preguntarte, ¿no? Así arrancamos acá con estas preguntas que por ahí tienen que ver con el panorama internacional. Preguntarte respecto a la guerra que se está llevando a cabo en el este europeo y que configurará, viste, por ahí el nuevo orden mundial. ¿Quiénes crees que pueden llegar a ser los ganadores y quiénes pueden llegar a ser los grandes perdedores, si los hay, ¿no? En este conflicto. Mirá, esta es una guerra, la guerra de Ucrania a la cual vos te estás refiriendo, es una guerra entre dos ganadores. Obviamente que no es una guerra entre Rusia, la Federación Rusa y Ucrania, eso es una guerra de posiciones entre la Federación Rusa y Estados Unidos, que son los dos grandes ganadores que, como siempre ha pasado cuando existe un conflicto entre ellos, es en territorio, en un tercer territorio. Ellos nunca han tenido una guerra directa, siempre han confrontado, respetándose en territorios externos. Lo que está acá en discusión es el trazado de una frontera en Europa y qué territorio para cada uno. Está claro que el final de Ucrania es una división, que lo que se está discutiendo es por dónde va a pasar. Si va a pasar, si el río va a ser la división, si va a ser algún meridiano, cómo lo van a poner. Esto es toda la discusión que está habiendo. Es una guerra entre dos ganadores para definir los grados de participación que cada uno va a tener en la Europa futura. Está claro que de un lado va a quedar la Federación Rusa, del otro lado, de alguna manera, va a aterrizar nuevamente Estados Unidos. Si va a ser un formato tipo Puerto Rico o respetando cierta independencia, entre comillas, de la Ucrania que quede de este lado, bueno, eso hará parte de las negociaciones, pero el formato es ese, y es sin discusión. Todo lo que es la playa hacia el Río Negro de la vieja Ucrania va a quedar en manos de Rusia hasta Moldavia, y bueno, el tema es hasta cuándo penetran para el este, hasta dónde penetran para el este. Bien, ¿qué tal, Guillermo? Acá Marco te saludo, otro de los Perdón, al integrantes. oeste, no sería visto desde allá, sería al oeste. ¿Hasta dónde penetran al oeste? Sí, 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 se entendió. ¿Qué tal, Guillermo? Acá Marco de nuevo te saluda, otro de los ¿Qué tal? integrantes del programa. Y te quería preguntar en esto que marcás de la disputa, digamos, el trazado de fronteras, de límites entre Estados Unidos y Rusia. ¿Cómo ves vos el papel que está teniendo Europa? Pensando sobre todo en, bueno, muchos países están viviendo una situación bastante crítica. Por un lado, por el abastecimiento energético, que la gran mayoría depende de Rusia, y por otro lado, por los cimbronazos políticos que están teniendo. Hablábamos recién, por ejemplo, de la presentación de la renuncia de Draghi en Italia, lo que pasó con Boris Johnson en el Reino Unido, ¿no? Digamos, es una situación bastante compleja. ¿Lo ves como, no sé, una situación de impotencia europea? ¿Ya tiene cada vez menos importancia lo que pase allí? Mira, está claro que estamos hablando de la Europa continental. La clase dirigente inglesa comenzó el éxodo de Europa con el Brexit, ¿está bien? O sea, de la Europa continental, y recupera grado de libertad. Después tenés quién es el que conduce el proyecto, pero no el proyecto en sí, en su definición, sino quién lo conduce. Y esta es la discusión con Boris Johnson y que lo suceda. En el caso de la Europa continental son los grandes perdedores, se van a tener que acostumbrar a un nivel de vida mucho más bajo que el que tuvieron. Las consecuencias que va a traer eso en cada uno de los países, bueno, estará por verse, pero está claro que van a ser complejas. Se acabó la Europa de la opulencia, eso se acabó decididamente. El gran perdedor es Alemania, como del otro lado en el Pacífico el gran perdedor es China. Pero bueno, vos me preguntaste concretamente sobre Europa, se van a tener que acostumbrar a un nivel de vida mucho más bajo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Y de ahí las pensiones. Claro. Cuando sobre un ingreso determinado vos tenés que pagar más de los servicios públicos, bueno, te queda mucho menos para ir a la peluquería, para comer, para viajar, para todo lo que quieras. Y Claro. eso no lo van a resolver con ganancia de productividad por el lado de la tecnología, olvidate de eso. Acá los costos primos de los productos son los costos primos de los productos, y ahí tenés el tema energético. El vector energético es central y ahí hay una ganancia de productividad extraordinaria de la economía norteamericana.
¿Y qué tal, Guillermo? Bueno, Y de ahí la alianza objetiva con la Federación Rusa, ¿no? claro. Ni los rusos le van a querer vender barato la energía a Europa, ni los norteamericanos quieren que se la vendan, porque para eso recuperan su preeminencia manufacturera. Bueno, ahí hay una alianza objetiva que empezó a tratarse en el esquema Putin-Trump. Después viene Biden a acelerar el proceso, por eso, como siempre pasa con los demócratas, y siempre se equivoca el progresismo argentino, pensaban que llegaba un muchacho distinto, y llegaron los demócratas a sacar fuerza con su músculo militar. Claro. Siempre las guerras están en manos de los demócratas, no es un error garrafal. Claro. Acá la tilindería argentina piensa que es mejor que haya un gobierno demócrata en Estados Unidos. Bueno, es porque son tilingos. Propia tilindería, ¿no? Pero sí. Bueno, no hay manera, viste que cuando voy encima, cuando se lo decís, se enojan. Tienen buenos modales los demócratas, pero son los que sacan los tanques. Sí, claro. Te dicen fuego en voz baja, digamos, ¿no? Y te hacen pedazo. Claro. Bueno, pero es una tontería lo de la tilinguería argentina, porque si vos lo pensás, la mayoría de los dirigentes del Frente de Todo, empezando por Cristina y por Alberto, querían que ganara Biden. Claro. Claro. Y bueno, a mirar dónde llevaron el mundo. Pero aparte a la Argentina le va mejor cuando gobiernan los republicanos en Estados Unidos. Eso lo decía siempre Kirchner. Está bien, en el gobierno éramos minería. Alguna vez Cristina me dijo, lo único que piensan eso son ustedes, Kirchner. Bueno, pero teníamos razón. Claro. Cuando éramos, ¿quién quería que ganara? ¿Si Obama o el otro, te acordás? McCain, sí. Tiene nombre de papa frita. Bueno, entonces decía, no, que gane el republicano. Y bueno, usted piensa igual que quien sí, porque era gente... ¿Qué decía Perón del peronismo? Que es un conjunto de hombres prácticos. Claro. ¿Está bien? Cuando vos, en vez de tener un conjunto de hombres prácticos, tenés estos pseudos teóricos que aparte estudian poquito y se copian en los exámenes, tenés este mamarracho de gobierno. Bueno, esto es lo que pasa. Pero vos pensás que los republicanos son mejores para, no sé, para Argentina porque le prestan menos atención a la región, ¿o por qué? Porque tienen otro modelo de acumulación de capitales. Esos son fierreros como nosotros, Claro. son hombres de la producción. No son del vector especulativo rentístico. Toda esta tontería de la nueva economía empezó con Clito. claro. ¿Está bien? Tocaba el saxo por un lado y por el otro lado te hacía un lío bárbaro con la economía. Claro. Wall Street son gente de los demócratas, no son gente de los republicanos, es al revés de lo que piensan, porque son neoliberales. Los socialdemócratas y los neoliberales en economía es el capitalismo de los banqueros. Los dos son el capitalismo de los banqueros. Por eso lo primero que hizo Kicillof cuando subió fue devaluar. Claro. Subió de ministro, ¿eh? Claro. Bueno, es obvio, ¿no? Esto de la escuela austríaca es muy profundo. Estos neoliberales y socialdemócratas son los mismos, son los que hicieron el consenso de Washington. Por suerte eso se terminó y ahora están volviendo los nacionalismos. Dentro de eso está volviendo, al menos es lo que nos corresponde a las peronistas, decir, mira, hay un nacionalismo que no es de exclusión, sino que es de inclusión y se llama peronismo. Es un nacionalismo de brazos abiertos, lo que construimos puentes, no lo que levantan muros. ¿Está bien? Bueno, ese es el debate que se va a dar en la próxima década y que se está de alguna manera construyendo ahora. Y en este Pero contexto de guerra, Guillermo, ¿qué rol le toca a un país como Argentina que produce granos? Por lo menos, escúchame, Sí. por lo menos no equivocarse. Ahora, ¿vos pensás que con Alberto Fernández y con Cristina no nos vamos a equivocar? Cristina lo primero que hizo fue recibir al embajador ruso y al embajador chino, pensando que ahí estaba el futuro. Sobre todo con los chinos. Y los chinos son los grandes perdedores. No están en aptitud intelectual de entender lo que está pasando en el mundo. Lamentablemente te lo digo con todas las letras. A Alberto Fernández ya lo conocemos, nunca estuvo. Y Cristina está perdida. Cristina está perdida. Ya lo ves en los discursos que hace. Bien, Lamentablemente, pero bueno, esto es la realidad, ¿viste? La realidad es la única verdad, está perdida. es cierto que la política exterior argentina últimamente ha tenido algún que otro traspié, pero respecto a esto, por ahí también preguntarte, Guillermo, hablas de China como un país perdedor, y Argentina tiene muchas relaciones comerciales, incluso financieras con China. Pensemos en la situación del ferrocarril, que está netamente financiada por capitales chinos. Ahora, yo soy de los que creen que no hay que volcarse a un solo país a la hora de comerciar y a la hora de financiarse, sino que uno tiene que poder también recurrir a otros estados.
Ahora, lo que veo también es que Estados Unidos no es tan benevolente en la cuestión de transferencia de capital como lo es China. Entonces, bueno, hay un problema ahí, que creo que también es un problema interno norteamericano que tiene que resolver ellos. Yo creo que, como decís vos, republicanos y demócratas están en una interna muy profunda y, bueno, también es difícil poder posicionarlos afuera cuando tenés ese contexto en Estados Unidos. Sí, pero la clase dirigente norteamericana tomó la decisión y es aislar a China, que salga de su zona de confort. La segunda medianera va a pasar por entre Taiwán y la República Popular, el continente, punto. Y entonces no es que vos tenés la opción de no pertenecer a Occidente. Mira, en algún momento Reagan le decretó el embargo cerealero a la Unión Soviética y Videla, con Martínez Diego como ministro de Economía, no cumplió. No cumplió. Le seguimos vendiendo grano. ¿Vos pensás que ahora si Occidente le hace un embargo a China, nosotros le podemos seguir vendiendo? ¿Cómo pasan los barcos por Malvinas? Muchachos, ahora tenés una base militar de primer orden. No, es un muy buen punto el que haces respecto a la Antártida, las islas del sur. Una base militar de primer orden, con capacidad misilística, donde llega el submarino nuclear, no es las Malvinas del 79. Esta es la realidad. Mirá, la Argentina no tiene destino si no es América para los americanos, entendiendo que americanos no son los norteamericanos, sino que somos los americanos. Y el plan de negocio de Argentina, la gesta sanmartiniana, el viejo eje de Buenos Aires, Lima, Bogotá, Caracas. Ahora, que eso te obliga a vos a reconvertir la función de producción en la zona núcleo de la pampa húmeda y ver qué haces con la soja, no hay ninguna duda. Pero lo otro te lleva a que finalmente, al entender mal la geopolítica, no te quede ni un metro de la Antártida cuando se reparta en el próximo quinquenio. Y hay que ver qué pasa con la Patagonia, porque este acuerdo de defensa mutua entre los chilenos y los británicos, ¿es para defenderse de quién? Claro. Lo dijo Boric, salió de la Argentina, llegó a Chile y dijo, nosotros tenemos un acuerdo de defensa mutua con los británicos. Llegó al otro día que llegó de la Argentina, habló con Boris Johnson en una teleconferencia y dijo esto: estamos muy orgullosos del acuerdo de defensa mutua que tenemos con los británicos. Ah, mira qué gauchitos que son. ¿Para defenderse de quién? ¿De los bolivianos? ¿De los peruanos? Vamos, viejo, mirá el mapa. Ahora, te hago una pregunta. En estos días que se está realizando la cumbre del Mercosur, se está discutiendo hay una discusión ahí que viene de años, de si conviene flexibilizar el bloque, buscar nuevos acuerdos de libre comercio. Bueno, ahora está la cuestión de Uruguay con China, pero se están empezando a discutir otro. Bueno, hace 2 años se discutía, 3 años, el acuerdo con la Unión Europea. ¿Vos le ves futuro al Mercosur? Pues pienso en que, bueno, como decías recién, América para los americanos, o el eje, digamos, en América del Sur es una cuestión central para un proceso de desarrollo y de inserción internacional de Argentina y de toda la región. Pero hoy en día el proceso de integración quizá más que tiene más peso, si se quiere, de nuestro país es el Mercosur. ¿Vos lo ves con futuro estas propuestas o tendría que reorientarse hacia otro lado, como decías recién? Mira, yo tengo mis dudas. Hace 30 años que estamos con esta historia. Claro. Las economías no son complementarias, son competitivas. Los brasileños hacen pollo, hacen soja, hacen maíz, hacen carne bovina, hacen carne bovina. Mira, no somos economías complementarias, no es Francia y Alemania. No es Francia y Alemania. ¿Cómo consiguieron los franceses y los alemanes? Bueno, había una propaganda extraordinaria que hizo la Volkswagen en la Argentina, creo que en la década de los 90. Pero es extraordinaria, mira, decía... Había una botella de champán que viajaba como un péndulo y pegaba contra la coraza de un barco. Y esto estaba obviamente como es cuando bautizas el barco. Y entonces decía, ¿no?, la propaganda, tipo que la pensó, la verdad, una cabeza distinta. Decía, si es champán, francés. Si es mecánica, alemán. Claro. Y ahí decía Volkswagen. Entonces, ellos consiguieron, ahora, con una diferencia, el armamento nuclear de los franceses. Claro. Y el vector militar francés.
Vos no le comprás aviones de combate a los alemanes, ¿no? Ni le compras tanques, ni ninguna de esas. Le compras algún armamento liviano, alguna cosita, pero mirate. Los fierros del armamento bélico es francés. Todo lo demás es alemán. Bueno, mientras tuvo energía. Ahora se acabó. Ahora no tiene energía y ya tenés hasta déficit comercial en Alemania después de muchas décadas, ¿no? Y ahí van a empezar, y eso te lleva aparejado que va a ir disminuyendo la calidad de vida de los alemanes y obviamente de los franceses también, de los italianos también, de los españoles también. Esto es lo que va a empezar a pasar. Bien, Guillermo, respecto a lo que es la cuestión de las Malvinas argentinas, ¿vos creés que puede haber un lugar a que en un futuro, de alguna manera, se recuperen las islas, se pueda empezar a pensar de otra forma la disputa que tenemos con Gran Bretaña, tener de nuestro lado, por lo menos de la petición, alguna potencia, algún país que pueda también reforzar ese pedido argentino? Y mirá, en América, para los americanos, que es la vieja doctrina que Argentina acompañó históricamente, sí, las Malvinas son americanas, de eso no hay ninguna duda, con lo cual no tiene nada que hacer los británicos. O sea, desde donde lo mires, si sos serio analizando y desde el interés nacional, esa es la doctrina que a vos te sirve. Después, obviamente, no hay ninguna hipótesis de recuperación militar. Hay una hipótesis de recuperación económica cuando la Argentina tenga 25 o 30 mil dólares de PBI por cápita. Sí. Hace 25 años, si hacemos la cosa bien, por ahí llegamos. Hoy por hoy está muy complicado. Este gobierno. La idea sería ganarlos por el lado comercial. Y bueno, de alguna manera, en algún momento, la economía se impone. Pienso igual, Bueno, pienso igual. Y esto tiene que ver también con una correctización de la Argentina. Ahora, si haces tonteras y pensás que los chinos son los nuevos ganadores, porque no sé, que te haces una fantasía. Y la realidad es que eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Le penetraron la zona de confort de Estados Unidos y se terminó. Estados Unidos reaccionó y se terminó. ¿Vos te pensás que la clase dirigente norteamericana va a permitir, ay sí, para el 2030 China va a ser una economía más grande que los norteamericanos y el mundo se corre para el eje pacífico? Pero escúchame, la semana pasada te lo dijo Tony Blair. Hay que terminar con el expansionismo chino. Como venimos, China nos supera. Entonces significa que hay que cambiar, ya cambiaron. Para eso te hicieron el AUKUS. ¿Ven que el tratado de defensa entre los australianos, los norteamericanos y el Reino Unido? Australia se prepara, por ejemplo, por las dudas. ¿Sabes qué delito? Y si no, ¿para qué compraron los portaaviones nucleares? Van a tener como 7, 8, nadie sabe cuántos. Pero te cambiaron 12, 14 portaaviones convencionales franceses por una cantidad no determinada de portaaviones a propulsión nuclear con capacidad misilística para tirarle los misiles a quién. Sí, ¿A sí, Nueva sí. Zelanda? No. Bueno. Está claro esto, pero es simplemente leer los diarios. No es que tenés que tener un aparato de inteligencia en el mundo y analistas, es leer los diarios. Pero el problema es que Alberto Fernández no lee los diarios, ni se había enterado que Rusia iba a invadir Ucrania. ¿Viste? Entonces hace un reportaje, una conferencia ahí con un periodista en España. Y el periodista dice, pero usted estuvo 45 minutos hablando con Putin. ¿No se dio cuenta que Putin iba a invadir Ucrania? No me dio ningún indicio. Bueno, ¿qué querés que te diga? Y tenía 120.000 hombres perfectamente pertrechados de hacía 60 días la frontera con Ucrania. ¿Sobre qué habrán hablado, no? Que hablaron de ese tema. Bueno, y todo indicaba que lo iba a hacer, porque es el ABC. Después cuando te explica por qué lo hizo, y vos decís, sí, ¿cómo no lo iba a hacer? Bueno, es una discusión. Lo venimos escribiendo desde hace años esto. Pero bueno, es Alberto Fernández y Cristina, que están totalmente perdidos. Hace poco escuché un video tuyo, una charla en YouTube, donde hablabas que como la gran discusión, a pesar de los que creen que la gran discusión económica, sobre todo, va a estar vinculada a la revolución tecnológica, va a seguir siendo el punto central, la cuestión, si no recuerdo mal, era la energía y los alimentos, ¿no? No sé si podrás desarrollar un poquito esa idea y bueno. Mira, desde que yo soy estudiante, que me están hablando de la revolución científico-tecnológica, cuando vos mirás los precios de los productos, no hay ninguna revolución, porque van al alza. En algunos temas la hay, pero ahora, cuando vos bajaste el costo de la energía en Estados Unidos a partir de la revolución energética, que es el shale gas y el shale oil, los precios de los productos manufacturados bajaron violentamente.
Y hoy Estados Unidos compite en costos contra China, los tiene más baratos. Porque China la energía la compra en la Unión Soviética a un precio que no perdón, en Rusia a un precio que no sabemos, pero no hay ninguna duda que no los compra. La manufactura china tiene un costo muy superior del vector energético a la de las industrias norteamericanas. Bueno, esto está claro. Bueno, pero Entonces, es el principal los costos productor primos son industrial los costos también. primos. Que es el principal productor industrial también, China. Bueno, es obvio. No, bueno, hoy el principal sigue siendo Estados Unidos. 25% de lo que se produce en el mundo sigue siendo Estados Unidos. Algunos productos acero es mucho más China. Bueno, está bien, pero te tiene que meter subsidio. Por eso hay un costo de salir de planchón de fábrica y otro costo en la costa, ¿no? Claro. Bueno, yo mandé un par de misiones a China a hacer costos y la realidad que una cosa era puerta de fábrica y otra cosa cuando en la feria cuando te lo vendían. En el medio estaba el Estado chino que le daba subsidio e iban por cuota de comercialización. Y al final es un estilo de remate. Bueno, lo tengo que vender y voy bajando precio. No es que las zapatillas en China estaban a $1. Cuando vos lo analizabas los costos, Adidas era $12 igual que acá. Ahora, después viene el Estado chino. Ahora llega un momento que eso de los subsidios tiene un límite. Sí, sí. Y a su vez, hay un momento en que Estados Unidos, por la baja violenta de los costos primos, en este caso el energético, se puso por debajo de la manufactura china. Porque hoy hay mucho más el insumo energético que el insumo mano de obra, ¿no? Como costo de producción en un producto. Bien, en una zapatilla tenés mucho más de energía, tanto en los materiales como en su conformación, que el costo de mano de obra. Buen dato ese. Por lo tanto, el que tenga energía abundante y barata tiene una ventaja competitiva. Eso es lo que pasó con Estados Unidos y ahora la hace valer. Bien, Guillermo, por ahí traerte un poco más al plano local, pero también relacionado con lo externo, frente a lo que es la escalada inflacionaria a nivel global por el dólar, porque Estados Unidos, al tener la moneda del dólar y transferirle a todo el mundo el poder de comerciar con su moneda, también transfirió toda la inflación a todo el mundo. Y respecto a la escalada de precios de los alimentos por la guerra, ¿vos crees que eso repercute en Argentina de mayor forma por también los problemas internos que hay, o la inflación que tenemos tiene que ver con el descalabro que hay en el panorama internacional? No, lo que tenés es un descalabro en la macroeconomía argentina, desde la devaluación de Kicillof para acá. Cuando Kicillof devalúa en enero del 14, cambia el modo de acumulación de capital del vector de producción y trabajo al vector especulativo rentístico. Y no paramos más. ¿Cuál es la diferencia entre Kicillof y Prat-Gay? O entre Prat-Gay y Guzmán. Y una vez firmado el acuerdo con el fondo, ¿cuál es la diferencia entre Batakis y Guzmán? Ninguna, si ya tenés el marco. Este vector en el cual se mueve la economía en la Argentina empezó con Kicillof. Es duro decirlo, sí, es muy duro, pero esa es la verdad histórica. De la misma manera que es duro decir que Cristina está perdida, pero está perdida. No, mirá lo que pasa, que bla, 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 todo lo que quieras, pero está perdida. Y por eso cuando la escuchás, no sale ninguna instrucción. Una cosa, son todos reclamos y no sale ninguna instrucción. Y bueno, si no sale ninguna instrucción es porque no tiene para darla. Si no tiene para darla es que no sabe a dónde ir. Bueno, listo, está perdido. ¿Qué nos depara entonces el futuro próximo de la Argentina? Y mirá, si no renuncian Cristina y Alberto y elegimos un nuevo gobierno, una asamblea legislativa, vamos a una catástrofe. Vamos a una catástrofe. Si no renuncia. Catástrofe, y yo no llamo catástrofe al 2001, esto es mucho peor. ¿Perdón? No, digo, si no renuncia, dijiste, o si no renuncia no hay asamblea legislativa. Claro. Tienen que renunciar. Claro. Pero si claro, renuncia, si no pensás renuncia, que... vamos a la catástrofe, ¿qué querés que te diga? Pero si renuncia, ¿no sería una catástrofe también? ¿O qué? Pero ¿cómo va a ser una catástrofe si podés elegir otro gobierno? Sí, pero me imagino toda la transición entre una renuncia y lo que puede pasar después. ¿Seguir así? ¿Y cómo te pensás que termina esto? No sé. No sé cómo puede terminar. Bueno, yo sí lo sé. Esto termina en una hiperinflación si no cumplís con el fondo, o en una hiperrecesión si cumplís con el fondo. De las dos maneras es una catástrofe. Terminás como Alfonsino, terminás como De la Rúa. Peor que en el 2001, pensás. Mucho peor.
mucho peor. Guillermo, te quería leer acá, nos llegó un mensaje de mi hermano que vive en el exterior, y si no te molesta te lo leo, no es muy largo, dice... No. En primer lugar, quisiera enviar un fuerte abrazo de admiración al compañero Moreno desde Ginebra, Suiza, que lo escucho todos los días. Quisiera decirle a Moreno que nos debe un libro, nos debe un manual sobre la tercera posición escrita por él. Un libro donde esté en detalle explicada la tercera posición, ideas políticas y económicas para tener el panorama completo en uno o unos libros. Y así que pueda servir para transmitirlo al mundo. Como dice siempre Moreno, el peronismo es una doctrina nueva de paz y amor, la que tendría que internacionalizarse. Después abrimos una sucursal en Ginebra para transmitir sus ideas. Está divertido. Mirá, el 28 de julio, o sea, no mañana, no jueves, sino el próximo, nosotros presentamos el plan económico peronista. Lo hacemos en el Sindicato del Vidrio, a las 17:30, comenzará a las 18 horas el evento. Va a hablar Chalú, que va a ser la presentación del plan, va a hablar Ledesma, compañero que es secretario general del Sindicato de Comercio de la zona oeste, Matanza, Morón, todo esto. Va a hablar Valdés, que es el secretario general del Sindicato del Vidrio, y voy a cerrar yo. Ese es el primer puntapié de lo que es una economía basada en la doctrina peronista, que se pudo sistematizar después de 70 años. La construcción de las ideas son así. Hoy vos tenés tres vectores, tres ordenadores básicos del modelo. ¿En qué doctrina están basadas? La economía peronista no está basada en el marxismo, ni en el liberalismo, ni en el neoliberalismo, ni en la socialdemocracia, ni en el nacionalismo de exclusión, que es el nacionalismo de categoría segunda. Está basada en el nacionalismo de inclusión, que es sinónimo de peronismo. Después tenés que tener el contexto internacional, porque vos haces un plan económico en una determinada geopolítica, digamos, que se está dando en el mundo, y del cual sos tomador de esa geopolítica. No es que la Argentina es un gran actor que puede determinar. Claro. Y después están los hechos instrumentales. Bien, lo vamos a presentar, es un documento de 40 y pico de páginas. Bueno, lo leemos, lo discutimos, y ahí está el germen de lo que está planteando tu hermano. Bueno. Obviamente después, lo que él está pidiendo es multidisciplinario, y hay que trabajarlo, sí, haremos un equipo. Incluso te diría que hay que arrancar eso con el desarrollo económico argentino, ¿no? Hay que arrancar el fin del siglo XVIII, hacer todo el XIX, hacer el XX, hay que rediscutir y escribir muchas otras cosas, ¿no? Y bueno, Buenísimo. eso podría ser antecedente de lo que después es la formulación de un modelo de desarrollo económico permanente y sustentable con orientación a la producción, que es lo que estamos definiendo nosotros como paradigma. Espectacular. Perfecto. Guillermo, mirá, ya te hacemos la última pregunta antes de irnos, que tiene que ver con la consigna del programa. Te agradecemos un montón por habernos brindado la entrevista. Para nosotros es de gran ayuda esto, porque somos un programa que empezó hace bastante poco y bueno, nos diste una mano con esta entrevista. Y te hago la pregunta que es de la consigna, a ver qué te parece. Es la siguiente: ¿de qué político internacional te hubiese gustado ser amigo? De varios, Sí, de varios. Está bien, no tenés O sea, de Washington y de Lincoln, Lincoln sobre todo, no tengas ninguna duda. Mirá, De Lincoln no tengas ninguna duda. Ninguna. un gran político norteamericano. Sí, por eso, de Lincoln no tenga ninguna, que es el del Partido Republicano. Sí, ¿no? claro. Era para que tengamos claro. Sí, Bueno, sí. de Fidel es un muchacho que era apasionante, ¿no? De Mao, imagínate lo que hizo. Este hombre, por allá, es una cosa fenomenal. Del Mariscal Tito también, Del Mariscal Tito también. Ahí va. De Franco le tengo que decir que le tengo que agradecer que devolvió a Perón vivo, ¿no? ¿Sabés la Claro. cantidad de misiones que fueron a matar a Perón, no? No hace falta que te explique. Sí. En 18 años. Y bueno, si no lo mataron fue porque Franco, Tuvo a los protección. primeros que fueron, ¿sabés cómo lo devolvió, no? Entonces, bueno, eso no hay ninguna duda. Hay que agradecerle al hombre que lo devolvió vivo. Después, cada uno discute de donde quiera. Vos me dijiste los grandes políticos. Bueno, y haber conversado con Perón se hubiese sido lo máximo, ¿no? Lo máximo. Sí, sí. Lo máximo. Espectacular. Putin también hay cosas para hablar, Trump también hay cosas para hablar. Son muchos hombres destacados. Sí, sin que valen duda. la pena. Bueno, Mandela también tuvo lo suyo, ¿no? El tipo se aguantó no sé cuántas décadas preso y después, bien peronista, sin odio, sin rencores, cuando llegó a la presidencia estaba descarnado como Perón. 100% real.
Así que la verdad que tenemos varios muchachos que podrían haber sido. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias y esperamos alguna vez volver a entrevistarte más adelante. No, fíjate que no te nombré ningún socialdemócrata, Ninguno. ningún neoliberal. No, está perfecto. No te nombré a Lenin, no te nombré a ninguno de estos socialdemócratas, no te nombré, ¿está bien? ¿A Obama no? Déjate. Bueno, Te mando un abrazo, gracias por el tiempo, hasta la próxima, que tengan suerte. Gracias, Guillermo. Abrazo grande. abrazo grande. Bueno, ahí pasaba Guillermo Moreno por el ciclo de gira mundial. Y bueno, nos vamos a una pausa y volvemos con el segundo bloque. Nos subimos arriba a la jirafa y charlamos un poco sobre lo que pasó en el mundo. Vamos.